La lucha por pensiones justas y dignas. Generalmente, se asocia el origen de las pensiones con la compensación que el Imperio Romano daba a sus soldados profesionales tras 25 años de servicio. Sin embargo, esta medida, más que reconocer al ejército como fuerza laboral, buscaba compartir con los legionarios un poco de la riqueza saqueada a los pueblos conquistados, oro o tierras a cambio de la lealtad de los militares. El origen de las pensiones laborales es menos lejano en el tiempo. La revolución industrial trajo grandes transformaciones para la humanidad. Entre los siglos XVII y XIX, con el nacimiento del capitalismo, decenas de miles de personas fueron arrancadas del campo para concentrarlos en las fábricas de las ciudades. Tras décadas de servicio, los empresarios desechaban a los cansados trabajadores ancianos que, sin seguridad laboral o social y con jornadas extenuantes, cuando las fuerzas no les alcanzaban, terminaban sus días en el abandono total. Organizaciones religiosas y mutualistas buscaron crear fondos de ayuda, pero solo ofrecían caridad, apenas migajas ante el desamparo de miles de trabajadores. Los empresarios y gobiernos de Europa comprendieron que de no encontrar una mínima seguridad social, millones de trabajadores activos perecerían y con ello perderían su fuente constante de riqueza. Surgen así diversos pensadores en Francia, Inglaterra y Escocia que desde la utopía propusieron cooperativas autosuficientes, medidas de seguridad social y organización racional del trabajo. Poco a poco se implementaron los primeros esquemas de seguridad social, como el impulsado entre 1883 y 1884 por Bismarck, canciller de Alemania, que presentó seguros por enfermedad, accidentes de trabajo, vejez e invalidez. Estas eran más una serie de medidas asistencialistas con las que intentaba frenar la organización del movimiento obrero y fingir un rostro piadoso del Estado alemán. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en toda Europa se replicaron sistemas que funcionaban como cajas de ahorro, promovidos por las propias empresas y organizaciones caritativas. En España, en 1919, como consecuencia de la intensa lucha de los trabajadores, se aprobó el retiro obrero, un proceso público y obligatorio de pensiones financiado con aportaciones de los patrones y del Estado. Desde su fundación, en 1919, la Organización Internacional del Trabajo estableció como principio la justicia social, expresada en la seguridad de los trabajadores. En 1925 se promulgó en México una ley de pensiones vitalicias para trabajadores del Estado y en 1943 se creó la Ley del Seguro Social, que además de servicios médicos, atendía la seguridad laboral y la cesantía en edad avanzada. A principios del siglo XX, se crearon leyes a favor de las pensiones en la mayoría de países de América Latina, enfocadas inicialmente en sectores estratégicos y después ampliados a la industria. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 estableció el derecho a la protección contra la falta de ingresos por enfermedad, invalidez, viudez, vejez o desempleo, garantizando una vida digna. A pesar de enfrentar oposición de los empresarios, el sistema de pensiones públicas se extendió por el mundo, presentando distintos niveles de regulación o aportes gubernamentales. El modelo se basa en la solidaridad escalonada entre generaciones sucesivas. Con la contribución de los trabajadores activos, se financian las pensiones de los jubilados. Pasado el tiempo, se demostró que las pensiones no representaban una carga social. Por el contrario, ayudaron al desarrollo de la economía, pues las personas mayores, ahora con ingresos, consumían productos y servicios. La llegada del neoliberalismo marcó el final del modelo tradicional de pensiones. El neoliberalismo promueve el libre mercado, la reducción de la participación del Estado,
la privatización de las empresas públicas, la disminución de reglas para los empresarios, la reducción del gasto público y recarga el peso de la economía en el individuo. Este modelo económico y político, impuesto en Chile en 1981 durante la dictadura de Augusto Pinochet y después extendido a todo el mundo, es incompatible con la solidaridad, la fraternidad y el cuidado de las personas vulnerables, argumentando que la población joven en activo ha disminuido y la población en edad avanzada vive más años. Empresarios y gobiernos del mundo han optado por medidas como aumentar los años para alcanzar la jubilación, reducir el gasto público, no actualizar los pagos con la inflación, disminuir las pensiones y, en el extremo, desaparecer las pensiones públicas y dejar al trabajador en el desamparo, con la responsabilidad de ahorrar un poco, entregando su dinero al capital financiero y los planes privados, como las Afores. Los trabajadores no hemos permanecido pasivos ante el crimen a las pensiones. En América Latina, Europa, África y Asia hay movilizaciones en contra de la edad de jubilación, la exigencia de más años de cotización o la disminución del poder adquisitivo de los pensionados. La esencia de la lucha es la misma: condiciones dignas en la vejez frente a las reformas estructurales neoliberales. En México, además de luchar en defensa de las pensiones, rechazamos la aplicación de una herramienta administrativa llamada Unidad de Medida y Actualización, UMA. Las pensiones y las jubilaciones se derivan del proceso productivo y la participación del trabajador en la generación de riqueza durante décadas. Calcular el pago en UMA atenta en contra de la justicia social, pues su valor es significativamente menor al salario mínimo, lo que ocasiona que las pensiones no crezcan al mismo ritmo que el costo de la vida, provocando una drástica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores pensionados. Nos han repetido hasta el cansancio que las pensiones no pueden mantenerse porque los jóvenes que se encuentran laborando son pocos y los viejos viven más años que antes. Esa es otra de las grandes mentiras neoliberales, porque en toda la historia no se había generado tanta riqueza como ahora. El neoliberalismo es un cruel modelo que promueve el individualismo más extremo e inhumano, en el que la única motivación es la ganancia. Pretende ignorar que toda la estructura económica sobre la que los magnates han levantado su riqueza fue construida con las manos de los trabajadores que hoy están jubilados. Es urgente confrontar al neoliberalismo y demostrar que es posible y viable un sistema de pensiones solidario e intergeneracional, que abandone el egoísmo y promueva el respeto y cuidado de nuestros viejos. Para ello, será necesaria una mayor participación del Estado y que los multimillonarios que se han enriquecido a costa de los trabajadores paguen más. Un sistema de pensiones justo y digno es posible.